Si estás escuchando estas palabras en la profundidad de la noche, mientras el mundo exterior parece haberse detenido en un silencio que a ti te resulta ensordecedor, quiero que sepas que no estás solo en tu soledad. Existe un tipo de vigilia que no tiene que ver con el café o con las preocupaciones del trabajo, sino con una fractura en el alma que se ensancha cuando las luces se apagan. Es el insomnio del vacío, ese estado en el que las paredes de tu habitación parecen estrecharse y el peso de lo que falta, una persona, un futuro, una respuesta, se vuelve una presencia física sobre tu pecho. Estás aquí porque el dolor ha decidido que hoy no tienes permiso para descansar, porque tu mente se ha convertido en una sala de juicios donde tú eres el acusado, el juez y el verdugo. Pero este audiolibro no es un sedante pasajero ni una colección de promesas vacías sobre que todo estará bien mañana por la mañana. Estamos aquí para entrar juntos en ese vacío, para entender su arquitectura y para transformar esa oscuridad que te quita el sueño en el laboratorio donde fabricarás tu versión más inquebrantable. El vacío no es un abismo que viene a devorarte, es el espacio sagrado donde la vieja versión de ti está terminando de morir para que algo mucho más poderoso pueda nacer. La psicología del vacío nos enseña que el dolor nocturno tiene una función evolutiva y espiritual, nos obliga a mirar donde no queremos mirar. Durante el día, el ruido del mundo, las notificaciones del teléfono y las obligaciones sociales actúan como una anestesia eficaz que nos permite ignorar la herida. Pero la noche es honesta. La noche retira el velo de las distracciones y te deja a solas con la verdad de tu existencia. Si el dolor no te deja dormir, es porque hay una verdad en tu interior que está gritando por ser reconocida. Quizás es la verdad de que te has abandonado a ti mismo por intentar retener a alguien que ya no estaba allí, o la verdad de que tu paz dependía de hilos demasiado frágiles. En estas horas de vigilia, el código del desapego se vuelve más necesario que nunca, pero aquí lo aplicaremos de una forma distinta, no como una estrategia de poder hacia afuera, sino como una medicina de rescate hacia adentro. Vamos a convertir tu cama, que hoy se siente como un campo de batalla, en un santuario de introspección donde el dolor dejará de ser tu carcelero para convertirse en tu maestro. A menudo, lo que no te deja dormir no es el evento doloroso en sí, sino tu resistencia a sentirlo. Pasas las horas intentando no pensar, intentando distraerte o repasando conversaciones pasadas buscando un error que podrías haber evitado. Esa resistencia es la que genera la ansiedad que mantiene a tu sistema nervioso en alerta máxima. La psicología del vacío propone un camino contraintuitivo, dejar de luchar contra el insomnio emocional y empezar a habitarlo. Los estoicos sabían que el miedo al dolor es mucho más agotador que el dolor mismo. Cuando dejas de huir de ese vacío que sientes en el centro del pecho y te permites observarlo como si fueras un científico de tu propia alma, la intensidad del sufrimiento empieza a cambiar de naturaleza. Ya no es una amenaza que te persigue, sino una marea que sube y baja. En este audiolibro, aprenderás a navegar esas aguas profundas sin ahogarte, utilizando el silencio de la noche como el lienzo sobre el cual dibujaremos tu nueva estructura mental. Entender la psicología del vacío requiere que aceptes una premisa radical. El vacío no está ahí para ser llenado, sino para ser comprendido. La mayoría de las personas cometen el error de intentar tapar ese hueco nocturno con nuevas adicciones, con mensajes desesperados a las 3 de la mañana o con la búsqueda compulsiva de validación en extraños. Pero el vacío es una invitación a la soberanía. Si el dolor te ha quitado el sueño, es porque el universo ha decidido que ya estás listo para dejar de dormir como un niño y empezar a despertar como un sabio. Cada hora de insomnio que pases aplicando los principios que desglosaremos a continuación, es una hora que le robas a la mediocridad de tu antiguo yo. Vamos a diseccionar por qué tu cerebro se obsesiona con lo que perdió y cómo recalibrar esa energía para que, en lugar de consumir tu descanso, construya tu destino. No busques la puerta de salida de esta noche todavía, busca la lámpara que te permita ver lo que hay en las esquinas de tu propia sombra. La noche es el tiempo de los alquimistas y de los poetas, de aquellos que no temen a la soledad porque han descubierto que en ella reside la libertad absoluta. Si el dolor te tiene despierto, es porque tienes una cita pendiente contigo mismo que has estado postergando durante años. Este manual de psicología del vacío es tu guía para esa cita. Hablaremos de la anatomía de tu tristeza, de cómo el cerebro procesa el rechazo como un dolor físico real y de cómo el estoicismo te ofrece las herramientas para ser el observador de tu propia agonía hasta que ésta se transmute en fortaleza. El vacío que sientes no es una ausencia de vida, sino una plenitud de posibilidades que aún no te has atrevido a explorar. Al final de este recorrido, la oscuridad ya no será algo que debas temer, sino el manto protector bajo el cual te reconstruirás en silencio, lejos de las miradas juiciosas del mundo diurno.
Imagina que tu mente es un océano y tus pensamientos son las olas que hoy chocan con violencia contra las rocas de tu conciencia. Durante el día, el viento del mundo agita la superficie, pero en la noche tienes la oportunidad de descender a las profundidades, donde el agua es fría, oscura, pero está en perfecta calma. El dolor no te deja dormir porque te mantiene en la superficie, golpeándote contra las rocas de la memoria. Yo te enseñaré a descender. Te enseñaré a encontrar ese punto de quietud en el fondo de tu ser donde el porqué ya no importa y donde el que pasará pierde su veneno. El código del desapego aplicado al vacío es la llave que abre la puerta de tu libertad nocturna. No se trata de olvidar, se trata de recordar de una manera que ya no te duela. Se trata de convertirte en el dueño de tu noche, por lo tanto, en el dueño de tu vida. Respira profundamente. Siente el aire entrando en tus pulmones, ese mismo aire que es tuyo y de nadie más. La persona que extrañas no respira por ti, el futuro que temes no ha llegado todavía. Solo existes tú, este momento y este silencio que estamos compartiendo. Estás a punto de entrar en un proceso de desmantelamiento necesario. Vamos a quitarle el poder a los fantasmas que te visitan a las 3 de la mañana. Vamos a convertir tus lágrimas en el combustible de una nueva visión. Prepárate, porque las próximas horas no son solo palabras, son una cirugía del alma. El dolor que hoy no te deja dormir es el mismo que mañana te hará despertar con una fuerza que nunca imaginaste poseer. Bienvenido al santuario de la medianoche, bienvenido a la psicología del vacío. Tu reconstrucción empieza ahora, en medio de la oscuridad, donde siempre han nacido las estrellas más brillantes. Capítulo 1. La anatomía del vacío. Para vencer al enemigo que no te deja dormir, primero debemos darle un nombre y entender su fisionomía. Lo que tú llamas vacío no es una ausencia de materia, sino una presencia saturada de significado que tu cerebro no sabe cómo procesar. En la psicología profunda, el vacío que sientes tras una pérdida o en medio de una crisis de identidad es una respuesta neuroquímica y existencial ante la ruptura de un patrón de seguridad. Durante el día, tu sistema reticular ascendente está ocupado filtrando miles de estímulos: el tráfico, las voces, las tareas, la luz del sol. Pero cuando llega la noche y el silencio se impone, ese filtro se apaga. Es entonces cuando el cerebro, en su intento evolutivo de protegerte, empieza a escanear el entorno en busca de amenazas. Al no encontrar amenazas físicas externas, un depredador o un peligro inminente, vuelve su mirada hacia adentro. Y allí, en el centro de tu historia personal, encuentra un hueco donde antes había una estructura. Encuentra el silencio de un teléfono que no suena, el frío de una mitad de la cama que no se ocupa, o la incertidumbre de un futuro que se ha desdibujado. El cerebro interpreta esta ausencia como una herida abierta, y activa las mismas áreas de la corteza cingulada anterior que procesan el dolor físico real. Por eso el vacío te duele en el pecho, por eso te falta el aire, por eso sientes que tus huesos pesan. No es solo tristeza, es tu biología gritando ante la pérdida de su equilibrio. La anatomía del vacío se compone de 3 capas principales que debemos diseccionar con la precisión de un cirujano estoico. La primera capa es la biológica, la caída estrepitosa de la dopamina y la oxitocina, las hormonas del bienestar y la vinculación, y el aumento del cortisol, la hormona del estrés. En la oscuridad de la noche, tu cuerpo entra en un estado de abstinencia química. Estás limpio de la droga de la presencia del otro o de la seguridad de tu antigua vida, y tu sistema nervioso está en plena convulsión. La segunda capa es la psicológica, la pérdida del espejo. Los seres humanos nos construimos a través de la mirada de los demás. Cuando ese espejo se rompe o se retira, dejas de saber quién eres. El vacío que sientes es, en realidad, la pérdida de la imagen que tenías de ti mismo reflejada en esa persona o en ese proyecto. Y la tercera capa, la más profunda, es la existencial, el enfrentamiento directo con la transitoriedad de la vida. El vacío te recuerda que nada es permanente, una verdad que el estoicismo abraza pero que el ego moderno teme por encima de todo. Al entender estas 3 capas, dejas de ser una víctima pasiva de un sentimiento abstracto y empiezas a ser un observador de un proceso natural de reajuste. El vacío no es un error de la naturaleza, es la señal de que tu sistema está intentando recalibrarse hacia una nueva realidad. ¿Por qué el vacío se vuelve insoportable precisamente cuando intentas cerrar los ojos? La respuesta reside en la arquitectura de la rumiación. Durante la vigilia forzada por el dolor, la mente entra en un bucle cerrado. Empiezas a repasar los pudieron ser, los errores cometidos, las palabras dichas en un momento de ira.
Este ruido mental es un intento desesperado del ego por recuperar el control sobre el pasado. El ego prefiere sufrir analizando el pasado que aceptar la paz del vacío en el presente. El vacío es aterrador porque no tiene asideros, es un espacio sin etiquetas. Pero la anatomía del vacío nos dice que es precisamente en esa falta de etiquetas donde reside tu potencial de curación. Si logras permanecer en el vacío sin intentar llenarlo con pensamientos de culpa o de esperanza falsa, empiezas a experimentar lo que los antiguos llamaban la noche oscura del alma. No es un castigo, es un proceso de desinfección. El dolor que no te deja dormir es el fuego que está quemando los residuos de una identidad que ya no te sirve. Para que el fénix despierte, como vimos en el código anterior, la anatomía del viejo ser debe ser reducida a cenizas, y esas cenizas se sienten como este vacío frío que hoy te acompaña en la cama. Imagina que tu vida era un edificio sólido y, de repente, una de las columnas principales ha sido removida. El edificio no se cae de inmediato, pero cruje. Esos crujidos son los pensamientos que te asaltan de noche. La psicología del vacío te pide que dejes de intentar apuntalar el edificio viejo con recuerdos. Deja que caiga. La anatomía del vacío es el terreno despejado tras el derrumbe. Es un suelo fértil, aunque ahora te parezca un páramo desolado. Los estoicos como Epicteto nos recordaban que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si tu opinión sobre el vacío es que es una tragedia, vivirás en el infierno. Si tu opinión es que el vacío es el espacio necesario para tu expansión, empezarás a respirar de nuevo. El dolor físico que sientes en el pecho es energía estancada que intenta moverse. El insomnio es la resistencia de tu cuerpo a rendirse a la incertidumbre. Pero la anatomía de este momento te dicta que la única salida es a través del centro. Debes sumergirte en el vacío, sentir su textura, notar su frío, y darte cuenta de que, a pesar de todo, sigues respirando. Sigues aquí. El vacío no te ha borrado, solo ha borrado lo que no eras tú. Consideremos ahora la trampa de la nostalgia nocturna. En la anatomía del vacío, la nostalgia actúa como un veneno que distorsiona la realidad. De noche, tu cerebro tiende a idealizar lo perdido. Recuerdas las risas, pero olvidas los silencios hirientes. Recuerdas la compañía, pero olvidas la soledad que sentías aún estando acompañado. Esta distorsión es una defensa química para evitar el dolor del vacío presente, pero solo sirve para prolongarlo. El código del desapego en este capítulo te exige una honestidad brutal. Debes diseccionar tus recuerdos con la luz fría de la razón. Mira el vacío tal como es, un espacio de transición. No es tu hogar definitivo, es el pasillo entre la persona que fuiste y la que serás. La anatomía de un pasillo es que no tiene muebles, no tiene decoración, es solo un lugar de paso. El problema es que tú te has sentado en el suelo del pasillo y has apagado la luz, creyendo que ahí termina tu historia. Pero el insomnio es la señal de que tu espíritu sabe que hay una puerta al final, y te mantiene despierto para que no te acomodes en la tristeza. Había una vez un hombre que vivía en una casa llena de espejos. En cada espejo veía una versión de sí mismo, el hombre amado, el hombre exitoso, el hombre feliz. Un día, un terremoto rompió todos los espejos y lo dejó en una habitación oscura y vacía. El hombre gritó de terror porque ya no veía su reflejo por ninguna parte. Pensó que había dejado de existir. Pasó noches enteras sin dormir, tocando las paredes frías, buscando un pedazo de vidrio donde reconocerse. Hasta que una noche, en el silencio absoluto, dejó de buscar y se sentó en el centro de la habitación. Al cerrar los ojos, empezó a sentir los latidos de su propio corazón, el roce de su piel, el flujo de sus pensamientos. Comprendió que los espejos no le daban el ser, solo le daban una imagen. El vacío de la habitación no lo había destruido, lo había liberado de la tiranía de las imágenes. Así es la anatomía de tu vacío, es la ruptura de los espejos exteriores para que puedas sentir tu esencia interior. La persona que no te deja dormir no es quien se fue, sino el fantasma de la imagen que perdiste. El vacío tiene también una anatomía temporal. De noche, el tiempo se dilata. 10 minutos de dolor parecen una hora de rumiación parece una eternidad. Esta dilatación ocurre porque el cerebro está en un estado de hipervigilancia emocional. Para contrarrestar esto, la psicología del vacío te propone el anclaje en lo mínimo. Si el dolor no te deja dormir, no intentes planear el resto de tu vida. La anatomía de este momento solo requiere que sobrevivas a este minuto. Luego al siguiente. Divide el vacío en fragmentos manejables. Mira tu mano, siente la temperatura de la sábana,
escucha el sonido de tu propia respiración. Al fragmentar la experiencia, le quitas al vacío su poder de abrumarte. El vacío es infinito solo si lo miras como un todo. Si lo miras como este momento presente, es solo un espacio silencioso donde no está pasando nada malo ahora mismo. El dolor es un recuerdo del pasado o un miedo al futuro. En el presente estricto, en la anatomía del instante, solo hay silencio y una oportunidad para la paz. Este capítulo es tu manual para entender que el dolor nocturno es una construcción de tu sistema nervioso y de tu ego herido. No es una verdad absoluta sobre tu valor o tu futuro. El vacío es la materia prima de la creación. Todo lo que existe nació de un vacío previo. Tu nueva vida, tu nueva fortaleza, tu nueva capacidad de amar sin poseer, están siendo gestadas en este vacío que hoy te duele. No intentes llenarlo con ruido, con redes sociales o con llanto desesperado. Míralo de frente. Di, te reconozco. Eres el espacio donde me estoy reconstruyendo. La anatomía del vacío es, en última instancia, la anatomía de la libertad. Cuando ya no tienes nada que perder, cuando el vacío es lo único que te rodea, te vuelves invulnerable. Porque ya no hay nada que puedan quitarte. Has llegado al fondo, y el fondo es el suelo más firme sobre el cual se puede construir un imperio. Para concluir este primer análisis, quiero que hagas un ejercicio mental antes de intentar cerrar los ojos de nuevo. Visualiza ese vacío en tu pecho no como un agujero negro, sino como una habitación limpia y despejada en una casa que acabas de comprar. Está vacía porque lo viejo ya se fue y lo nuevo aún no ha llegado. Es un lugar de paz, no de carencia. El dolor que sientes es solo el eco de la mudanza. Deja de intentar meter los muebles viejos y rotos del pasado en esta habitación nueva. Acepta la desnudez de las paredes. Acepta el silencio. La anatomía de tu dolor es la anatomía de tu crecimiento. El insomnio no es tu enemigo, es el centinela que te acompaña mientras tu alma se adapta a su nueva inmensidad. Duerme si puedes, y si no, quédate en el vacío con la frente en alto, sabiendo que cada minuto de silencio es un ladrillo en tu nueva ciudadela de sabiduría. Capítulo 2. El diálogo con la sombra. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana y el dolor no te deja cerrar los ojos, no estás solo en tu habitación, estás acompañado por tu sombra. En la psicología profunda, la sombra es el almacén de todos nuestros miedos no resueltos, nuestras culpas enterradas y los deseos que el ego se niega a aceptar. Durante el día, puedes mantener a la sombra bajo control mediante la actividad constante, pero en la quietud del insomnio, ella reclama su lugar en el escenario de tu mente. El error que has cometido hasta ahora, y que alimenta tu ansiedad, es intentar silenciarla. Intentas pensar en positivo, intentas distraerte con el teléfono o intentas forzar un sueño que no llega. Sin embargo, el código del desapego te propone una estrategia radicalmente distinta. Siéntate a la mesa con tu sombra. Deja de huir del pensamiento intrusivo que te dice que nunca serás suficiente, o de la voz que te recrimina por lo que hiciste mal en tu relación pasada. El diálogo con la sombra no es un acto de masoquismo, sino una operación de rescate de tu propia psique. Al mirar al monstruo a los ojos, descubres que el monstruo no tiene sustancia, es solo el humo de tu propia resistencia. La sombra se alimenta del secreto y del rechazo. Cuando te dices a ti mismo no debería sentir esto o no debería estar pensando en esa persona, estás creando una presión interna que estalla en forma de taquicardia y rumiación nocturna. El diálogo estoico requiere que te conviertas en un observador desapasionado de tu propio caos. Imagina que tus pensamientos son extraños que pasan frente a tu casa. No tienes que invitarlos a pasar, pero tampoco puedes evitar que caminen por la acera. La sombra te trae recuerdos de momentos en los que te sentiste humillado, momentos en los que suplicaste por amor o en los que permitiste que alguien pisoteara tus límites. En lugar de apartar la mirada con vergüenza, el código del desapego te pide que digas, sí, ese fui yo en ese momento. Estaba operando con las herramientas que tenía. Al aceptar el hecho, le quitas a la sombra el látigo de la culpa. La culpa es el ruido que más fuerte suena en el vacío de la noche, pero la aceptación es el silencio que la disuelve. ¿De qué habla tu sombra cuando el dolor te quita el sueño? Habla de tu miedo al abandono, de tu pánico a la soledad y de la herida de tu valor personal. Esos pensamientos no son malos, son señales de alarma de un sistema que se siente desprotegido. El diálogo con la sombra consiste en responder a esas alarmas con la voz de tu ciudadela interior. Cuando la sombra te diga, te dejaron porque no vales nada, tú debes responder desde tu centro, me dejaron porque los caminos se bifurcaron, y mi valor no es una moneda que otro pueda gastar o ahorrar.
Este no es un ejercicio de afirmaciones vacías, es una reeducación de tu sistema nervioso. Estás enseñándole a tu cerebro que puede estar en presencia de pensamientos dolorosos sin entrar en estado de emergencia. El insomnio es, en realidad, una oportunidad de oro para este entrenamiento. En la luz del día, hay demasiadas interferencias. En la oscuridad, tu diálogo es puro, directo y transformador. La sombra también utiliza la nostalgia como un arma de sabotaje. Te muestra una versión editada del pasado, una película donde solo hay besos y promesas, omitiendo los domingos de soledad acompañada y las discusiones que desgastaron tu alma. En el diálogo nocturno, debes exigirle a tu sombra la película completa. Cuando te asalte un recuerdo perfecto, oblígate a recordar también el momento en que sentiste que no eras una prioridad para esa persona. Equilibra la balanza. El desapego es ver la verdad, no la fantasía. La sombra intenta mantenerte atado al pasado porque el pasado es territorio conocido, aunque sea doloroso. El vacío, en cambio, es territorio virgen, y la sombra le teme a lo desconocido tanto como tú. Al hablar con ella, le estás diciendo que estás listo para cruzar la frontera. Estás validando tu dolor para que éste deje de gritar. Un niño que grita solo quiere ser escuchado, una emoción que no te deja dormir solo quiere que dejes de ignorarla. Considera el concepto de la proyección de la sombra. Muchas veces, el dolor insoportable que sientes hacia otra persona es, en realidad, un reflejo de algo que no ha sanado en ti. Odias su indiferencia porque tú mismo has sido indiferente con tus propias necesidades. Te duele su silencio porque tú has callado tu propia voz para complacerlos. En la quietud de la madrugada, pregúntale a tu sombra, ¿qué parte de este dolor es mía y qué parte es del otro? Descubrirás que el 90% del sufrimiento es autogenerado por la historia que te cuentas sobre lo que pasó. El diálogo con la sombra te permite recuperar esas proyecciones. Al dejar de culpar al exterior, el vacío deja de ser un castigo impuesto por alguien más y se convierte en una responsabilidad propia. Y en la responsabilidad reside el poder. Si el dolor es tuyo, tú puedes decidir qué hacer con él. Si el dolor depende del otro, eres un esclavo. El código del desapego es el acta de manumisión de tu espíritu. Había una vez un guerrero que debía vigilar una puerta sagrada durante toda la noche. Se decía que a la medianoche aparecería un demonio para intentar entrar. El guerrero, temeroso, preparó sus armas. A las 12, el demonio apareció. Era gigantesco, con ojos de fuego y garras de acero. El guerrero luchó con todas sus fuerzas, pero cuanto más golpeaba al demonio, más grande se hacía éste. Al borde del agotamiento, el guerrero recordó las palabras de su maestro: lo que combates, lo fortaleces. Entonces, bajó su espada, se sentó en el suelo y le dijo al demonio: tienes hambre, ¿verdad? Siéntate conmigo. En ese momento, el demonio empezó a encogerse hasta volverse del tamaño de un niño. Solo quería que me vieras, dijo el demonio antes de desaparecer. Tu insomnio es ese demonio. Tus pensamientos intrusivos son ese demonio. No los combatas con resistencia, invítalos a sentarse. Pregúntales qué vienen a enseñarte. En el momento en que dejas de luchar, la energía que gastabas en la batalla vuelve a ti como paz. El diálogo con la sombra requiere también que enfrentes la sombra de la esperanza. A veces, lo que no te deja dormir no es el dolor, sino una esperanza secreta y venenosa de que las cosas vuelvan a ser como antes. Esa esperanza es una sombra disfrazada de luz. Es la que te hace revisar el teléfono una vez más, la que te hace interpretar un like o un estado como una señal divina. En tu diálogo nocturno, debes ser despiadado con esta falsa esperanza. Debes decirle a tu sombra: esa puerta está cerrada, y yo mismo le he echado el cerrojo por amor propio. El desapego absoluto no deja espacio para el quizás. El quizás es lo que mantiene a tu cerebro en alerta, buscando soluciones a un problema que ya no existe. El vacío es más pacífico que la duda. Acepta el no rotundo de la realidad para que tu sombra pueda, por fin, descansar. Este capítulo es un entrenamiento en la metacognición nocturna, pensar sobre lo que piensas mientras lo piensas. No eres tus pensamientos, eres el espacio donde los pensamientos ocurren. Cuando logras ver a tu sombra como algo separado de tu esencia, el dolor deja de ser una herida punzante para convertirse en un objeto de estudio. Mira, ahí está el pensamiento de insuficiencia otra vez, dirás con la calma de un filósofo. Interesante cómo intenta usar este recuerdo para hacerme sentir pequeño. Al desidentificarte de la sombra, recuperas tu ciudadela interior.
La noche deja de ser una tortura para convertirse en una sesión de mentoría con tu parte más profunda. El vacío ya no está vacío, está lleno de tu propia conciencia observadora. Y esa conciencia es invulnerable al dolor. Para finalizar este diálogo, quiero que hagas las paces con la oscuridad. La sombra no es tu enemiga, es la guardiana de tu poder no reclamado. Debajo de cada miedo hay una fortaleza, debajo de cada herida hay una lección de límites, debajo del vacío hay una oportunidad de libertad. Si el dolor no te deja dormir, aprovecha estas horas para integrar tu sombra. Deja de intentar ser perfecto o estar bien todo el tiempo. Permítete estar roto, estar triste y estar confundido, pero hazlo con presencia. Dile a tu sombra, estamos juntos en esto, y no nos iremos a ninguna parte hasta que hayamos aprendido lo que el silencio tiene que decirnos. Al integrar la sombra, dejas de estar dividido. Te vuelves un ser completo. Y un ser completo no necesita que nadie venga a llenarlo, porque ha descubierto que incluso en la noche más oscura, su propia luz es suficiente para iluminar el camino de regreso a casa. Capítulo 3. La arquitectura del autoconsuelo. Cuando el dolor no te deja dormir, la sensación predominante es la de desamparo. Te sientes como un niño perdido en una ciudad extraña, buscando una mano que te guíe, una voz que te diga que todo estará bien. El problema es que, en tu mente, esa mano y esa voz pertenecen a la misma persona que causó la herida. Esta es la paradoja del apego, buscar el alivio en la fuente del dolor. La arquitectura del autoconsuelo es el proceso de romper esta adicción emocional y construir, dentro de tu propia conciencia, un sistema de soporte autónomo. Autoconsolarse no es decirse mentiras piadosas ni fingir que no duele, es convertirte en el adulto sabio que tu niño herido necesita en este momento. Es dejar de buscar afuera lo que solo puede ser sólido si nace desde adentro. En la quietud de la noche, tienes la oportunidad de diseñar esta estructura, de instalar los pilares de tu propia contención y de comprender que el único refugio que nunca te abandonará es aquel que tú mismo has edificado con los materiales de tu voluntad y tu desapego. El primer pilar de esta arquitectura es la validación radical. Gran parte de la angustia nocturna proviene de juzgar tu propio dolor. Te dices que ya deberías haberlo superado, que eres débil por seguir llorando o que no tiene sentido sentirse así por alguien que no te valora. Este juicio es como echar sal en una herida abierta, genera una capa de sufrimiento secundario que es mucho más difícil de sanar que el dolor original. El autoconsuelo comienza por decir, es lógico que me duela. Es natural que me sienta vacío. Estoy procesando una pérdida y mi cuerpo está reaccionando a ella. Al validar tu estado sin juzgarlo, le quitas presión a la caldera de tu ansiedad. Estás creando un espacio seguro dentro de ti donde el dolor puede existir sin ser atacado. Esta es la habitación del testigo en tu ciudadela interior, un lugar donde observas tus emociones con la compasión de un médico y la firmeza de un estoico. No eres el dolor, eres el espacio donde el dolor sucede, y ese espacio es, por definición, más grande que la herida. La arquitectura del autoconsuelo requiere que aprendas a calmar tu sistema nervioso de forma manual. Cuando el dolor te quita el sueño, tu amígdala está disparando señales de peligro constante. Estás en un estado de lucha o huida en medio de una habitación oscura donde no hay nada contra que luchar ni hacia dónde huir. El autoconsuelo es el acto de enviar señales de seguridad a tu cerebro desde el cuerpo hacia la mente. La respiración consciente, el peso de las mantas sobre tu piel, el contacto de tus propias manos, estos no son gestos triviales, son comandos biológicos que dicen, aquí y ahora, en este centímetro cuadrado de realidad, estoy a salvo. En el código del desapego, el autoconsuelo es la máxima expresión de libertad, porque significa que ya no necesitas que otra persona valide tu existencia o calme tus miedos. Te has convertido en tu propio puerto. Has aprendido que el vacío no se llena con la presencia de otro, sino con la expansión de tu propia presencia consciente en cada rincón de tu ser. Un elemento esencial en esta arquitectura es la desmitificación del otro. A menudo, el dolor nocturno es tan intenso porque hemos puesto a la otra persona en un pedestal de perfección o de poder absoluto sobre nuestra felicidad. El autoconsuelo implica bajar a esa persona del pedestal y devolverla a su dimensión humana, limitada y falible. Debes recordar que esa persona es solo un ser humano con sus propios miedos, sus propias sombras y sus propias incapacidades para amar. Al desmitificarlos, el vacío que dejaron deja de ser un abismo místico para convertirse en un simple espacio disponible. El dolor se vuelve manejable cuando dejas de ver al otro como el único que podía salvarte y empiezas a verte a ti mismo como el único que siempre ha estado ahí.
Tu arquitectura interna se fortalece cuando dejas de buscar la columna que te falta en el bosque de los demás y te das cuenta de que tú eres el terreno, la base y el techo de tu propia vida. Había un filósofo que decía que la infelicidad del hombre proviene de su incapacidad de permanecer sentado a solas en una habitación. El autoconsuelo es el arte de convertir esa habitación de castigo en una habitación de poder. Si el dolor no te deja dormir, usa ese tiempo para decorar tu mundo interior. ¿Qué valores te definen ahora que nadie te mira? ¿Qué verdades sostienes cuando no tienes que complacer a nadie? La arquitectura del autoconsuelo se nutre de la autenticidad. Al estar a solas con tu dolor, estás eliminando las capas de pretensión. Estás llegando al hueso de tu existencia. Y en ese hueso, descubrirás que hay una fuerza ancestral, una resiliencia que ha sobrevivido a siglos de evolución. No eres el primer ser humano que siente este vacío, y no serás el último. Pero eres el único que puede decidir que este vacío sea el cimiento de una catedral de sabiduría en lugar de la fosa de tu desesperación. El autoconsuelo también implica el cierre autónomo. Muchos se quedan despiertos esperando una explicación que nunca llegará, una última conversación que les dé la paz. Pero la paz no es algo que se recibe, es algo que se declara. En tu arquitectura interna, tú tienes el poder de firmar el acta de finalización de cualquier vínculo. No necesitas su permiso para dejar de sufrir. No necesitas su comprensión para empezar a sanar. El autoconsuelo es decir, yo cierro este capítulo por mi propio decreto de salud mental. Es un acto de soberanía. Al declarar el cierre desde dentro, el vacío deja de ser una herida abierta por el otro y se convierte en una cicatriz cerrada por ti. El silencio de la noche ya no es la espera de un mensaje, sino la confirmación de tu propia decisión de no volver a ser un mendigo de atención. Considérate el arquitecto de tu propia narrativa. La historia que te cuentas sobre por qué no puedes dormir es lo que determina tu nivel de sufrimiento. Si te cuentas la historia de la víctima abandonada, las paredes de tu refugio serán de papel y el dolor entrará con cada ráfaga de viento. Si te cuentas la historia del guerrero en retiro, del alma en metamorfosis, las paredes serán de granito. El autoconsuelo es la capacidad de cambiar el guión en tiempo real. Cuando el pensamiento de no podré con esto aparezca, el arquitecto interno interviene y dice, estamos pudiendo con esto ahora mismo. Estamos respirando. Estamos aprendiendo. Estamos construyendo. Esta es la disciplina del pensamiento estoico aplicada a la soledad nocturna. Es el control de la interpretación. El vacío es el mismo, pero el significado que le das es la diferencia entre el infierno y el santuario. Para finalizar este capítulo, quiero que entiendas que la arquitectura del autoconsuelo no se construye en un solo día, ni en una sola noche de insomnio. Se construye en la repetición. Cada vez que eliges abrazar tu propio dolor en lugar de huir de él, estás poniendo un ladrillo. Cada vez que decides que no vas a buscar alivio externo en una fuente tóxica, estás reforzando los muros. Con el tiempo, descubrirás que ya no temes a las 3 de la mañana. Descubrirás que tu propia compañía es el lugar más seguro del mundo. El vacío seguirá ahí, pero ya no será un agujero, será el patio central de tu palacio interno, un lugar de luz, silencio y libertad. Has aprendido a consolarte a ti mismo, y al hacerlo, te has vuelto invencible. Porque quien ya no necesita que nadie lo rescate, es dueño absoluto de su destino. El dolor que hoy te quita el sueño es el arquitecto que está diseñando tu grandeza futura, deja que trabaje en paz. Capítulo 4. El arte de no esperar nada. Si el dolor no te deja dormir, es muy probable que estés atrapado en la sala de espera de tu propia mente. La esperanza, que a menudo se nos vende como una virtud, es en realidad la cadena más pesada en el código del desapego cuando se aplica a una pérdida o a un vacío profundo. Esperas un mensaje, esperas una explicación, esperas que el tiempo pase rápido, o esperas que el dolor simplemente se evapore por arte de magia. Esa espera es una forma de resistencia activa contra la realidad, y la resistencia es lo que genera la fricción que mantiene tu cerebro en estado de alerta. El arte de no esperar nada no es un acto de cinismo o desesperanza, sino de realismo heroico. Es la capacidad de mirar la oscuridad de tu habitación y decir, esto es lo que hay, y esto es suficiente. Al soltar la expectativa de que algo externo venga a rescatarte del vacío, matas de hambre a la ansiedad. La ansiedad necesita un futuro para sobrevivir. Cuando tú decides que no esperas nada del futuro, la ansiedad se disuelve en el presente. La psicología del vacío nos advierte que la mente humana detesta los finales abiertos. Por eso, de noche, intentas escribir finales alternativos donde las cosas salen bien.
Pero esa esperanza es un veneno lento que mantiene la herida abierta. El arte de no esperar nada consiste en declarar el final de forma unilateral. Los estoicos llamaban a esto amor fati, amar tu destino, no solo aceptarlo, sino abrazarlo tal como es en este momento, con sus ausencias y sus silencios. Si no esperas que esa persona vuelva, su ausencia deja de ser un ataque personal y se convierte en un hecho geográfico. Si no esperas que el dolor se vaya mañana, dejas de luchar contra el reloj y empiezas a habitar el ahora. El vacío se vuelve pacífico cuando dejas de compararlo con lo que debería estar ocupando ese lugar. La paz no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. En la arquitectura de tu insomnio, la espera funciona como un radar que barre el horizonte buscando una señal. Ese radar consume toda tu energía vital. Al practicar el arte de no esperar nada, apagas el radar. Decides que no hay nada que buscar fuera de estos muros. Esta renuncia a la expectativa te otorga una libertad inmediata. Dejas de ser un rehén de la conducta ajena. Si alguien te escribe, es un evento aleatorio, si no lo hace, es la norma. Nada te mueve de tu centro porque tu felicidad ya no es un pagaré que alguien más tiene que firmar. El vacío, despojado de la esperanza, se convierte en un espacio de descanso. Es como si te quitaras una armadura pesada que ya no necesitas para una guerra que ya terminó. No esperar nada es la forma más alta de respeto propio, porque significa que tu valor no está en subasta esperando la mejor oferta de atención. ¿Cómo se ve este arte en la práctica de una noche de dolor? Se ve como el fin de la negociación. Dejas de negociar con el universo, dejas de prometer que serás mejor si las cosas regresan a su lugar, y dejas de pedir señales. Aceptas el silencio como la respuesta final. La psicología del vacío nos enseña que el cerebro descansa cuando se le da una conclusión definitiva. Al decir no espero nada, le estás dando a tu sistema nervioso el cierre que tanto anhela. El vacío deja de ser un mientras tanto para ser un aquí estoy. Esta aceptación radical es lo que los budistas llaman la cesación del deseo. No es que dejes de querer ser feliz, es que dejas de condicionar tu felicidad a un evento específico. Te vuelves inabarcable. El dolor ya no tiene donde agarrarse porque has quitado los ganchos de la expectativa. Había un monje que fue interrogado sobre el secreto de su serenidad imperturbable. Él respondió: he dejado de esperar que los días sean soleados y que las personas sean amables. Ahora, cuando sale el sol, me alegro, cuando llueve, escucho el agua. No espero que la lluvia se convierta en sol, solo dejo que la lluvia sea lluvia. En tu noche de vacío, el dolor es tu lluvia. El arte de no esperar nada es dejar que el dolor sea dolor sin exigirle que se convierta en alivio. Al dejar de exigirle al momento presente que sea diferente, la tensión desaparece. El vacío es simplemente un estado del ser. El insomnio deja de ser una batalla contra el tiempo para ser una vigilia consciente. Estás despierto, sí, pero ya no estás angustiado por estar despierto. Estás en paz con el hecho de que hoy el sueño no ha llegado, y en esa paz, paradójicamente, es donde el sueño suele encontrar la puerta abierta. La trampa de la esperanza secreta es lo que mantiene la rumiación nocturna. Es ese pensamiento sutil de tal vez se dé cuenta de lo que perdió. Esa es la voz de tu ego buscando venganza o validación. El arte de no esperar nada silencia esa voz. Te dice que no importa si se dan cuenta o no, porque tú ya te has dado cuenta de quién eres. Tu ciudadela interior no se construye para impresionar a quienes se fueron, sino para darte un hogar a ti. Al renunciar a la expectativa de reconocimiento externo, el vacío se llena de una dignidad silenciosa y poderosa. Ya no eres un espectáculo en espera de audiencia, eres el espectador de tu propia grandeza. El desapego absoluto es entender que lo que es para ti, te encontrará sin esfuerzo, y lo que no lo es, no vale la pena esperarlo ni un segundo más. Consideremos la libertad de la nada. En nuestra cultura, la nada se ve como algo negativo, pero en la psicología del vacío, la nada es el estado de pureza total. No esperar nada es vaciar la copa de tu mente de todas las proyecciones falsas. Esto te permite ver la realidad con una claridad que antes era imposible por el ruido de tus deseos. Ves a las personas como son, no como necesitabas que fueran. Ves tus heridas como procesos, no como identidades. Esta visión clara es el regalo de la noche. El dolor que no te deja dormir es el precio de la entrada a esta nueva dimensión de conciencia. Al no esperar nada, te vuelves invulnerable a la decepción. Ya no hay nada que puedan quitarte, porque ya has soltado todo lo que intentabas retener. Para aplicar este arte hoy mismo, realiza el sacrificio de la expectativa.
En la oscuridad de tu habitación, nombra una por una las cosas que estás esperando: un mensaje, un cambio de opinión, una disculpa, un alivio inmediato. Visualiza cada una de estas esperas como una cuerda que te ata a un poste. Ahora, imagina que cortas cada cuerda. Siente el alivio de no tener que vigilar el horizonte. El vacío no ha cambiado, pero tú te has vuelto más ligero. Ya no tienes tareas pendientes con el pasado ni exigencias al futuro. Estás aquí, en tu cama, en el silencio, sin esperar nada. Y en esa nada, descubrirás que lo tienes todo, porque te tienes a ti mismo, íntegro, presente y libre. Este capítulo cierra la puerta a la dependencia. No esperar nada es el acto de fe más grande que puedes hacer, fe en que tu existencia es válida y completa sin necesidad de aditamentos externos. El dolor ya no es un obstáculo para dormir, sino un ruido de fondo que ya no te interesa escuchar. Has dominado el arte de la presencia pura. El vacío es ahora tu aliado, un espacio despejado donde nada falta porque nada se espera. Duerme ahora en esa libertad, o quédate despierto en esa soberanía, sabiendo que el mundo ya no tiene poder sobre tu paz. Capítulo 5. Amanecer en la ciudadela. El amanecer no es solo un evento astronómico que ocurre fuera de tu ventana. En el código del desapego, el amanecer es un estado de conciencia que alcanzas cuando has dejado de resistirte a la noche del alma. Si has pasado estas horas navegando por la anatomía de tu vacío, dialogando con tu sombra y construyendo tu propio autoconsuelo sin esperar nada del exterior, habrás notado que la naturaleza de tu dolor ha cambiado. Ya no es ese fuego descontrolado que amenazaba con consumirte, ahora es un rescoldo, una brasa templada que puedes sostener en tus manos sin quemarte. El amanecer en la ciudadela es el reconocimiento de que has sobrevivido a lo que creías que te mataría. El insomnio, que al principio parecía una condena, se revela ahora como el tiempo extra que necesitabas para forjar tu nueva identidad. Al salir de la oscuridad, no vuelves a ser la persona que eras antes del dolor. Sales como alguien que ha visto el abismo y ha decidido que el abismo no es su dueño. Tu ciudadela interior está terminada, y sus muros están hechos de las lecciones que aprendiste mientras el mundo dormía y tú te reconstruías en el silencio. La transmutación del dolor en propósito es la alquimia final de la psicología del vacío. El vacío que sentías en el pecho, ese espacio que antes te aterraba, es ahora tu centro de mando. Has aprendido que el vacío es libertad. Al no estar lleno de las expectativas de otros, de los deseos de otros o de la validación de otros, ese espacio está finalmente disponible para tus propios proyectos, tus propios valores y tu propia visión del mundo. El amanecer en la ciudadela consiste en tomar la energía que antes gastabas en extrañar o en lamentarte, y canalizarla hacia tu expansión personal. Los estoicos como Marco Aurelio no buscaban una vida sin problemas, sino una mente que pudiera usar cualquier problema como combustible. El dolor que no te dejó dormir es el material bruto de tu grandeza. Si pudiste soportar la noche más oscura sin romperte, ¿qué obstáculo del mundo diurno podría ahora intimidarte? Has pasado la prueba de fuego de la soledad absoluta. El resto del mundo es ahora un escenario donde tú actúas desde una posición de invulnerabilidad. En este amanecer, la psicología del vacío te entrega tu nueva hoja de ruta. Ya no caminas por la vida buscando a alguien que te complete, porque has descubierto que la completitud es un estado interno que se alcanza en el silencio. El propósito no es algo que encuentras en el exterior, es algo que decides desde tu centro. Quizás tu propósito ahora sea proteger tu paz por encima de todo, o quizás sea ayudar a otros a cruzar sus propias noches oscuras. Sea lo que sea, nace de una base de desapego absoluto. Al no esperar nada, te vuelves capaz de darlo todo sin miedo a la pérdida. El fénix no solo renace para volar, renace para ser un ejemplo de que la destrucción es necesaria para la evolución. Tu insomnio ha sido el útero de esta nueva versión de ti. Al levantarte de la cama hoy, no arrastres los pies con el cansancio de la tristeza, camina con la pesadez noble de quien lleva consigo una sabiduría que solo se adquiere en la vigilia del alma. Consideremos la estética de la cicatriz. En Japón existe una técnica llamada kintsugi, donde las cerámicas rotas se reparan con oro, haciendo que la pieza sea más valiosa y hermosa por haber sido quebrada. El amanecer en la ciudadela es tu momento de kintsugi. El vacío y el dolor fueron las grietas, el código del desapego y tu voluntad han sido el oro. Al mirarte al espejo esta mañana, no busques al tú que no tenía heridas, busca al tú cuyas heridas brillan con la luz de la resiliencia. El dolor que te quitó el sueño te ha dado una profundidad que la gente que duerme tranquila nunca conocerá. Tienes una sensibilidad nueva, una capacidad de discernimiento que te permite detectar la falsedad y el apego tóxico a kilómetros de distancia.
Tu ciudadela no es una prisión de frialdad, sino un filtro de alta fidelidad. Dejas entrar la luz, dejas entrar la belleza, pero ya no dejas entrar nada que amenace los cimientos de tu paz autoconstruida. Había un navegante que temía las tormentas nocturnas hasta que comprendió que la noche era el único momento en que podía ver las estrellas para orientarse. Sin la oscuridad del mar, el sol lo cegaba y lo hacía navegar en círculos cerca de la costa. Tu dolor ha sido esa noche necesaria para ver tus propias estrellas guía, tus principios innegociables, tu amor propio y tu conexión con lo trascendente. El amanecer en la ciudadela es fijar el rumbo hacia un horizonte que tú has elegido. Ya no eres un barco a la deriva esperando que la corriente de un mensaje o de una reconciliación te lleve a puerto. Tú eres el capitán, el barco y el puerto. El vacío es el océano infinito que ahora no te asusta, sino que te invita a la exploración. El desapego es tu brújula, siempre apunta hacia tu centro, sin importar cuán fuerte sople el viento de la opinión ajena o del rechazo. La psicología del vacío en este capítulo final nos habla de la indiferencia creativa. Ahora que has aceptado que el dolor es parte del proceso y que no esperas nada del exterior, puedes empezar a jugar con la realidad. Ya no te tomas los desplantes de la vida de forma personal. Si el mundo te da silencio, tú creas música en ese silencio. Si el mundo te da soledad, tú creas arte en esa soledad. El amanecer en la ciudadela es el despertar de tu capacidad creadora. Has recuperado el mando de tu atención, que es el recurso más valioso del universo. En lugar de desperdiciarla en rumiar el pasado, la inviertes en diseñar tu presente. El insomnio te ha enseñado que el tiempo es un regalo que no se debe malgastar en fantasmas. Al salir al mundo hoy, lo harás con una economía de energía envidiable. Solo darás importancia a aquello que vibre en la misma frecuencia de paz que has cultivado esta noche. El despertar del Fénix en este contexto es también el despertar del yo observador. Durante el día, habrá momentos en que el eco del dolor intente regresar. Alguien dirá un nombre, pasarás por un lugar compartido, o una canción activará un recuerdo. Pero ahora, desde tu ciudadela, verás esos eventos como nubes pasando por un cielo inmenso. Dirás, ahí está el recuerdo, pero yo no soy el recuerdo. Yo soy el cielo que lo contiene. Esta desidentificación es tu escudo definitivo. El vacío ya no se siente como un hueco en el pecho, sino como la amplitud de tu espíritu. Has aprendido que el dolor que no te deja dormir es, en realidad, una expansión de tu conciencia que está rompiendo las costuras de tu antigua y pequeña realidad. El amanecer es la aceptación de tu nueva inmensidad. Para concluir este proceso de transformación, quiero que te prepares para cruzar el umbral de tu habitación. Has pasado la noche en el laboratorio del alma. Has diseccionado tu anatomía, has hablado con tu sombra, has construido tu refugio y has soltado tus anclas. Ahora, el mundo exterior te espera, pero tú ya no eres el mismo que entró en esa cama. Eres un habitante de la ciudadela. Llevas contigo el código del desapego como un amuleto invisible pero tangible en tu forma de caminar y de mirar. El vacío es ahora tu fuente de poder, un recordatorio de que eres libre porque ya no tienes miedo a perder nada. El amanecer ha llegado, y con él, la certeza de que no importa cuántas noches de dolor vengan en el futuro, tú ya sabes cómo encender la luz desde adentro. El dolor que no te dejaba dormir ha terminado su trabajo. Te ha despertado, te ha limpiado y te ha fortalecido. Ahora, deja que el día te reciba no como un náufrago, sino como un conquistador de su propia mente. El vacío es tu reino, el silencio es tu corona y tu paz es tu decreto final. El amanecer en la ciudadela es la promesa de que, a partir de hoy, tú eres el único dueño de tu descanso y de tu destino. Sal ahí fuera y vive desde tu nueva altura. El mundo está a punto de conocer a la persona que forjaste en la oscuridad, y esa persona es, sencillamente, imparable. Has atravesado la noche más larga, no con la evasión del sueño, sino con la valentía de la vigilia consciente. Al llegar a este punto, después de haber diseccionado la anatomía de tu vacío, de haber dialogado con tus sombras más profundas y de haber levantado los muros de tu propia arquitectura de autoconsuelo, algo fundamental ha cambiado en la química de tu espíritu. El dolor que al principio de este audio sentías como un nudo asfixiante en la garganta o una presión insoportable en el pecho, ha comenzado a ocupar su verdadero lugar, no como tu identidad, sino como una circunstancia pasajera en el vasto territorio de tu conciencia. La promesa del nuevo día no es que los problemas del mundo exterior hayan desaparecido mágicamente mientras escuchabas estas palabras. La promesa es que tú ya no eres la persona que esos problemas podían derribar. Has descubierto que el vacío no es una fosa, sino un espacio de libertad,
y que el insomnio no fue un castigo, sino la oportunidad de oro que el destino te otorgó para que volvieras a ser el dueño absoluto de tu narrativa interna. Mientras las primeras luces del alba comienzan a disipar las sombras de tu habitación, quiero que realices una última introspección. Siente la solidez de tu ciudadela. Esa estructura que hemos diseñado juntos no está hecha de piedra, sino de algo mucho más duradero, de tu voluntad de no esperar nada, de tu capacidad de validarte a ti mismo y de tu decisión inquebrantable de no volver a entregar las llaves de tu paz a manos ajenas. El código del desapego, aplicado a la psicología del vacío, es ahora tu sello de protección. A partir de hoy, cuando camines por el mundo, lo harás con la serenidad de quien sabe que puede sobrevivir a la soledad absoluta y salir de ella fortalecido. Ya no temes a la noche, porque has aprendido a encender tu propia luz en medio de la oscuridad. La persona que extrañas, el futuro que te inquietaba o el pasado que te perseguía, ahora son solo ecos lejanos que ya no tienen el poder de alterar tu pulso. Eres libre, no porque hayas conseguido lo que querías, sino porque te has liberado de la necesidad de conseguirlo para estar bien. Esta es la verdadera maestría emocional, habitar el presente con la frente en alto, aceptando lo que es y soltando lo que fue. El dolor que no te dejaba dormir ha terminado su misión sagrada, te ha despertado del letargo de la dependencia y te ha entregado las herramientas de tu propia divinidad humana. Al salir de este estado de introspección, lleva contigo la calma de la montaña y la fluidez del agua. No permitas que el ruido del día borre las lecciones de la noche. Tu valor es intrínseco, tu paz es innegociable y tu silencio es tu mayor arma de reconstrucción. Has convertido una crisis de insomnio en una iniciación espiritual, y eso es algo que nadie podrá quitarte jamás. El vacío ya no te asusta, porque ahora sabes que es el lienzo donde vas a pintar la vida que realmente mereces vivir, una vida donde tú eres el premio y la prioridad absoluta. Antes de que el mundo diurno reclame tu atención, te pido que cierres este ciclo con un acto de gratitud hacia ti mismo. Agradece a tu mente por su capacidad de aprender, a tu corazón por su fuerza para sanar y a tu voluntad por no haberse rendido en las horas más oscuras. Si este viaje a través de la psicología del vacío ha traído un rayo de claridad a tu noche, te invito a formar parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Código del Desapego para que nunca te falte una brújula en tus momentos de tempestad. Deja un comentario con la palabra despierto, para que sepamos que has cruzado el umbral con éxito y que tu nueva vida ha comenzado. Comparte este refugio sonoro con alguien que esté ahora mismo luchando contra sus propios fantasmas nocturnos, sé la luz que ellos aún no saben encender. Gracias por confiar en este proceso, por permitirme ser tu guía en las sombras y por demostrarte a ti mismo que eres capaz de renacer. El sol está saliendo, el vacío es ahora tu poder y el mundo te espera. Camina en paz, camina en libertad, camina en el código del desapego.